Hola ciberamigos, bienvenidos a un nuevo video y espero se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a seguir viendo lo que es Mega CMD. En videos anteriores aquí dejaré una tarjeta para que puedan ver lo que aprendimos, lo cual fue logueo, listar carpetas de nuestra cuenta y desloguearnos. El día de hoy vamos a aprender cómo listar las carpetas que nos comparten. Para ello voy a ir a mi cuenta de Mega y les voy a mostrar una carpeta que me compartió una persona llamada rubennet33@gmail.com. Me compartió una carpeta llamada RB Dental y vamos a listar todo lo que tenemos en esta carpeta. Abrimos nuestro módulo de Mega CMD y lo primero que tenemos que hacer para poder visualizar las carpetas compartidas es ingresar el comando mount o montar. ¿Qué hace esto? Nos da como una especie de superusuario, el cual nos muestra incluso el correo y la carpeta que nos compartieron y nos deja ver los permisos que tenemos en esa carpeta. Yo actualmente en esa carpeta tengo permisos de lectura y escritura, pero bueno, la idea es listarla y para eso vamos a usar un comando que usamos anteriormente, el comando ls. De igual manera digo que al final de este video dejaré una tarjeta para que puedan aprender a fondo todo lo que yo les estoy indicando. Paso seguido, luego de escribir el comando de listar, vamos a copiar esta información. Copiamos el correo y la carpeta que me compartieron. Vuelvo aquí, edición, le doy copiar y ahí le doy pegar. Debido a que es una carpeta que tiene un nombre de 2 palabras, debo de poner comillas. Cuando se trata de una carpeta con una palabra, la dejo tal y como está. Y lo único que tengo que hacer es dar clic en Enter. En este momento nos muestra la carpeta dentro de la carpeta, pero queremos listar los archivos. Para eso vamos a usar el comando de árbol. Escribimos ls y escribimos la palabra tree, tree. Esto lo que nos va a hacer es que nos muestre las carpetas y los archivos dentro de esa carpeta. Entonces damos clic en Enter y aquí podemos ver cómo se lista todos los archivos. Aparece el nombre del archivo y la extensión. Como lo dije anteriormente en el primer video, les enseñé cómo podemos ver todo lo que puede hacer cada uno de los comandos, y era que teníamos que ingresar el comando y una sentencia equivocada de error, y ese error nos iba a mostrar la manera correcta de usar ese comando. Ahora simplemente para saber a fondo lo que hace este comando, escribimos el comando como tal y escribimos help, el comando que vamos a utilizar, y help, y presionamos enter. Y aquí nos muestra todo lo que puede hacer ese comando para que puedan practicarlo de manera más detallada. Entonces ya vimos el método de árbol. Ahora vamos a ver un método mucho más detallado que nos muestra el peso, la fecha, la hora, el nombre y la extensión de los archivos en las carpetas, que es el HAL-RR. Recuerda que el HAL-RR solo lleva un guión, a diferencia del árbol que lleva 2 guiones. Entonces vamos a ver la carpeta que nos compartieron y simplemente reemplazamos el comando. Borramos aquí y damos R. Aquí nos muestra cada uno de los archivos con su peso, su fecha, su hora, nombre del archivo y la extensión. ¿Listo? Y de esa manera podremos listar los archivos que nos comparten por Mega. En próximos videos vamos a ver cómo descargar los archivos por medio del Mega CMD y cómo podemos ver la información de Mega por medio de un servidor FTP. Nada, espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden compartir este video, darle like, suscribirse al canal y dejar en los comentarios de qué tutoriales les gustaría que hiciera a futuro. ¿Por qué? Porque eres importante.